Esta conferencia, que va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Esteban Frola, está titulada como Importancia de la selección de ayudantes en aplicaciones de bajo volumen. Esteban Frola es un consultor privado muy importante que ha trabajado en los últimos años siempre con aplicaciones de bajo volumen. Bueno, nos va a estar contando hoy la importancia para ese tipo de aplicaciones de los ayudantes. Lo vamos a escuchar. Bueno, buen día a todos. Un agradecimiento a Luis Lanfranconi y a todo su equipo por la invitación. Luis me pidió que contara un poco mi experiencia, que arranca en el año 97 con tecnología de aplicación aérea y terrestre en el uso de los coadyuvantes. Este es un poco el mapa donde yo hoy estoy trabajando, o sea, en casi todos los países limítrofes de Argentina, excepto Chile, y también trabajo en Colombia, en casi todos los cultivos, o sea, desde banano acá en Apartadó, en Medellín con flores en invernáculo, caña de azúcar en Cali, cultivos tradicionales, o sea, cultivos extensivos también acá en la altillanura en Colombia, hasta acá al sur de la provincia de Buenos Aires, que en Carmen de Patagones trabajo con cebolla, papa, ajo, con distintas empresas, pasando por los cultivos extensivos, caña de azúcar en el norte de Argentina, en Orán, y toda la zona de Cuyo, en lo que es fruta y horticultura, vid, olivo y toda la parte hortícola. Quería arrancar con esto, o sea, ¿qué dicen los marbetes? Y vamos a los fungicidas, tal vez faltan varios acá, pero vamos a los fungicidas en el cultivo de soja, que es el cultivo que más hacemos. Nosotros agarramos los marbetes, generalmente dice 15 litros, por ejemplo, para la aplicación aérea y 150 para el terrestre. Fíjense que siempre hay una relación, 20 para el aéreo, 200 para el terrestre, 15, 150. Siempre hay una relación de 1:10 entre el aéreo y el terrestre. En realidad las empresas hacen todas los ensayos en microparcelas para poder hacer repeticiones. Se utilizan en general mochila con presión constante, con una barra con picos generalmente a 50. Ahora fíjense una cosa, ¿no? Acá tenemos pico 0,2, por ejemplo. Si esa persona con las boquillas 50, con las boquillas 50 0,2 a 2,8 bares va caminando a 5 kilómetros, va a erogar un caudal de 150 litros. Entonces hace el ensayo y eso es lo que se pone en el marbete. Si las pastillas fueran verdes, o sea, fueran 0,15, bajaría el caudal a 120 litros. Ahora, ¿qué pasa cuando ponemos este volumen en el marbete? Si nosotros ponemos 120 litros en el marbete, con la mochila y estos picos a esta presión, más o menos estamos haciendo gotas cercanas a 200 micrones. Ahora, cuando pasamos a la aplicación en campo, acá puse una velocidad promedio, más o menos, de la zona núcleo, en el norte más o menos parecido también, 18 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si nosotros queremos respetar el marbete a esa velocidad? Bueno, para un volumen de 120 litros deberíamos poner boquillas con los huecos 0,3, generalmente se trabaja para hacer los fungicidas, a 4 bares a 35 centímetros. Ahí tendríamos la tarjeta y la gota ya es de 300 micrones. Por supuesto, estoy repasado de impacto, por eso ven que la tarjeta queda azul, porque hay un impacto arriba del otro. Bueno, si ponemos, en cambio, boquilla con los huecos 0,15, como la que hicimos en el ensayo con la mochila, a 18 kilómetros por hora, a 3,5 bares con las boquillas puestas a 52, ahí vamos a hacer gotas de 200 micrones, ahí tenemos el diámetro volumétrico, bueno, y la cantidad de impactos. Entonces, es importante eso, saber que si uno quiere respetar el marbete, como va a andar triplicar o cuadruplicar la velocidad, siempre el pico va a ser más grande. Como consecuencia, la gota va a ser más grande. Una gota de 300 micrones pesa casi 4 veces una de 200. Acuérdense que aumentar el 26% el tamaño de cualquier gota se duplica el peso. Ahora, vamos a medir con tarjetas hidrosensibles. ¿Qué pasa con las tarjetas hidrosensibles? Bueno, esta es una medición que hizo Luciano Vera, que es un amigo que está en Charata, en Chaco. Acá fíjense que pasa la máquina. Tiene pastillas a 52, con los huecos pico y núcleo parecido un 0,2, 40 litros de caldo de 18 kilómetros. Sobre la derecha tienen las condiciones ambientales. Entonces, las gotas más grandes son las primeros que caen.
reacciona el agua de la gota y marca la tarjeta. Pero fíjense lo que empieza a pasar con las gotas más chicas, empiezan a pasar por encima de la tarjeta. Por supuesto que esto tiene agua más tensioactivo antievaporante. Ninguna prueba la hacemos con agua sola. Bueno, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que las tarjetas marcan parte de la aplicación, y sobre todo en la aplicación aérea. Esto es en el 2017, en Mendoza me tocó mi contrato Iscamen, participar del Programa Nacional de Control de la Obesidad. Acá trabajé con 4 aviones en octubre. Ese año se hicieron casi 190.000 hectáreas. Ahí estoy tarjeteando, teníamos que aplicar un insecticida y llegar al blanco, que era para polilla de la vid, que era el racimo. Ahí se hizo con 120 de coraje en 6 litros de caldo total, por supuesto con tensioactivo antievaporante. Ahí les paso una foto para que vean cómo se hizo la aplicación. Y bueno, cuando vamos a la tarjeta, esta tarjeta es esta misma. Ahora fíjense cuando yo la inclino, cómo se empiezan a ver los impactos. Esto quiere decir que acá hay impactos que no se marcaron. ¿Por qué? Porque la concentración de la gota es muy grande. Lo mismo pasa acá. Esa tarjeta es esta, cuando la inclino aparecen los impactos. Entonces muchas veces acá medimos con espejo también, con tarjeta y con espejo. Si el espejo está bien limpito, ahí se marcan todos los impactos. ¿Qué les quiero mostrar acá? Bueno, esto es un video que, esperen que le voy a bajar en donde el agua con el coadyuvante empieza a desplazar al agua sola. Hay puestos con huecos a 50 centímetros, esto en Paraguay, y fíjense que el pico con el agua sola hace muchas gotas de menos de 100. Esto es un conohueco 0,2 a 4 bares. Fíjense cuando empieza a entrar el agua con el coadyuvante, cómo se uniformiza el tamaño de gota, baja muchísimo el porcentaje de gotas de menos de 100 y se abre el cono. Eso es lo que logran los emulsionantes. Cuando un producto es bueno, ¿ven? Nada que ver a lo que veíamos al principio. Por eso nunca hagan pruebas con agua sola, porque el pico funciona mal con agua sola. Vamos a hacer una pasada ahora con la máquina. ¿Ven? Esta es un cono hueco también a 50 y fíjense que está trabajando con agua sola. Miren acá la cantidad de gotas de menos de 100. Lo mismo, el mismo pico a la misma presión, haciendo gotas de 200 micrones, pero se uniformiza, la campana se achica. ¿Ven? Esto es importantísimo. ¿Cómo colocamos las tarjetas hidrosensibles? Bueno, en cierre de surco en soja, abajo bien escondida en el tallo, del lado contrario donde venga el viento. Lo mismo en maíz. Tarjeta por fuera para ver lo que hace la máquina y tarjeta escondida a donde nosotros pensamos que tiene que llegar el producto. Ahí está el maíz. El viento viene a aquel lado, la ponemos pegadita al tallo. Y lo que vamos a observar es que acá entran las gotas chicas. Gotas grandes no entra ninguna. Una cosa importantísima entonces es el tamaño y la uniformidad de la gota en las aplicaciones. Lo que tenemos que saber es de que cualquier gota del tamaño que ustedes elijan se divide en 8 de la mitad de su diámetro. O sea, yo tengo parte de una gota de 800 micrones, tengo 8 de 400 micrones, 64 de 200 micrones. Entonces, a medida que voy achicando la gota, tengo más cobertura, cantidad de impactos por centímetro. Pero voy a tener más deriva y más evaporación, que es lo que tengo que cuidar. Si yo tengo que hacer algo difícil, por ejemplo, un barbecho difícil, un rastrojo de maíz con maleza bastante escondida, un maíz que me rindió 10.000, 12.000 kilos, yo me equivoco de pico y pongo un asistido por aire. Fíjese lo que sucede. En esa gota que tiene 1.500 micrones, yo tengo 500 gotas cercanas a 200. Entonces, el mismo caudal, haciendo con pastillas que me hagan gotas uniformes, sería esto. Elección de la pastilla y elección de la presión. Bueno, hay mitos con esto, porque bueno, dicen que los conos huecos son del siglo XIX, pero bueno, son pastillas que hacen, y sobre todo son de cerámica, son las que hacen las gotas más uniformes. O sea, acá observamos sobre la izquierda el cono hueco y acá observamos un abanico plano común. Entonces, ¿qué pasa con el abanico plano? En el centro me va a hacer las gotas más grandes, en la periferia me va a hacer las gotas más chicas. Entonces está demostrado, cuando se mide con láser, estas son cosas hechas por Marco Gandolfo, un brasilero, con el cual pude reunirme varias veces. Fíjense que midió con láser, todos los picos se miden
con las gotas en el aire, o sea, con este láser, para ver el espectro de gotas. Y acá lo que midió él es las abanico plano comunes, la 110.02, a 60 libras de presión, a 30 grados de temperatura y a 50% de humedad relativa. Fíjense que tiene un porcentaje de evaporación del 14% y un porcentaje de gota de menos de 100, que estas son las peligrosas, de 27%. Entonces, ¿qué pasa con las conohuecos? Está el mito de que las conohuecos hacen gota chica. Acá tenemos las conohuecos. Estas son las de Yacto, las ATR de Albuquerque, Sonati, estas son las de Tischer. El mismo pico, o sea, en conohueco 0,2 a 90 libras, 30 libras más, en el mismo ambiente, fíjense que tiene un porcentaje de evaporación menor y un porcentaje de gota de menos 100 menor. ¿Por qué? Porque el cono hueco hace las gotas más uniformes. Lo que hay que saber es qué cono y a qué presión. Cantidad de gotas y ubicación de las gotas. Les quiero mostrar esto porque es interesante. Esto fue fines de marzo, principio de abril, en el establecimiento de Gotardo en Tartagal, en Salta, el establecimiento de Carlen, un porotero muy grande. Teníamos la máquina, el poroto se estaba cerrando, entonces pusimos tarjetas imitando un cierre de surco, tarjeta escondida y tarjeta por fuera. La temperatura, porque esto se hizo una capacitación y esto era después de comer, 34 grados centígrados, humedad relativa 48%, viento entre 10 y 12. Pero fíjense que con esas condiciones, si ponemos tensioactivo y antievaporante, productos buenos, con una conohueco 0,1 que trabajamos a 35, a 15 kilómetros, a 3 bares de presión, 45 litros, ahí tenemos la tarjeta superior y eso es lo que llegó a las tarjetas escondidas. ¿Qué pasa? Contamos impacto arriba, contamos impacto abajo, pero después con el software, cuando escaneamos la tarjeta, esto se junta, se transforma en volumen y se relaciona a lo que se aplicó. Entonces me da la eficiencia de aplicación, porque no solamente tengo que contar los impactos, lo que tengo que ver es qué relación me quedó arriba y con cuánto llegué abajo. Acá tengo una eficiencia promedio de 16,5. Cambiamos de pico, pusimos el asistido por aire, lo subimos a 6 bares de presión, por supuesto a 35 centímetros, 95 litros, pero bueno, es un súper antideriva. Las gotas son mucho más grandes, tengo menos impacto y penetran menos impactos. A la hora de juntar estos impactos y transformarlos en volumen para ver la eficiencia, fíjense que las eficiencias son muy bajas. Pasé de 12 y pico a 1%. Entonces las gotas grandes no penetran, las gotas grandes le van a quedar arriba. Estos son los desafíos que tenemos hoy, rastrojo de maíz con maleza escondida. Y la tabla me dice que yo con 20 a 30 impactos voy a trabajar con una herbicida preemergente colocando una tarjeta por fuera sin que nada se interponga entre el pico y la tarjeta. Y esto nos sirve porque está hecho hace casi 50 años y es para labranza convencional. Yo me voy a enfrentar entonces, fíjense lo que es un rastrojo de soja fotografiándolo de abajo, y esto es un rastrojo de maíz. Entonces, ¿cómo se comportan las gotas? Bueno, si esto fuera el plano de los tocones, si yo hago gotas desuniformes, las gotas grandes y medianas van a pegar de este lado. ¿Cuáles son las que envuelven? Las más chicas. Entonces, si vamos al ejemplo de trabajar en este rastrojo, regulo la máquina y el viento viene de la derecha. Entonces, ¿cómo coloco las tarjetas? Tarjetas por fuera para saber lo que hace la máquina y tarjetas escondidas acá, que todo esto frene la aplicación. Cuando trabajo con el pico correcto, la presión correcta, haciendo las gotas uniformes cercanas a 200 micrones, esos son 40 litros, cuando yo escondo las tarjetas de este lado, veo que los impactos llegan. Por supuesto que estas aplicaciones y estos barbechos que son bastante complicados, hay que hacerlo en los mejores horarios, porque si tengo que achicar la gota no puedo trabajar con demasiado viento. ¿Qué pasa cuando yo pongo una asistida por aire? A la presión adecuada. Bueno, eso es lo que tengo por fuera. Me dan los impactos. Con 50 litros yo tengo la cantidad de impactos que me dice la tabla. Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy a medir en los lugares más difíciles, prácticamente no tengo impactos. Entonces, si yo voy a usar productos sistémicos más algún preemergente, la distribución del preemergente tiene que ser uniforme, porque después, por ejemplo, para incorporar un preemergente acá, necesito 25 milímetros, son 250.000 litros de agua, no lo van a incorporar con la aplicación. Pero la distribución que yo tengo que hacer del producto tiene que ser excelente para que sea uniforme en todo el lote. Por eso hacemos también preemergente con avión. Bueno, este es un amigo, el ingeniero Martín Lillera, que hizo un ensayo de herbicida y distintos coadyuvantes.
en noviembre del año pasado, el 19 de noviembre del año pasado, en condiciones de bastante estrés. Fíjense que la lluvia promedio es esta. Él trabajó en noviembre y esto es lo que llovió en noviembre ese año. O sea, ya venía algo en septiembre, pero ya octubre, noviembre, diciembre fue muy seco. La Rama Negra estaba muy estresada y elongada, por supuesto, y trabajó en estas condiciones de temperatura, velocidad de viento y humedad relativa. O sea, eran buenas condiciones. Y aplicó estos 3 herbicidas, 2 hormonales y el glifosato. ¿Cómo los aplicó? Bueno, la mochila tenía los picos a 1 metro. Con esta pastilla, que es una TR blanca, que es la mitad de una 0,1. Ahí tienen las gotas y el volumen. O sea, con la mochila trabajamos con 25 litros por hectárea. Esos son los impactos promedio, más o menos, y el tamaño. Con una pastilla abanico plano ADI de Albus, que es una de baja deriva, esta verde, baja deriva, hizo 72 litros. Fíjense cómo aumenta el tamaño gota. Por supuesto, también aumenta el factor de dispersión, porque son pastillas que hacen gotas más desuniformes. Y después con una super antideriva, una iMix 03, 144 litros. En definitiva, bueno, se hizo el análisis a campo 30 días después de la aplicación. Se trabajó con una escala de 0 a 5, donde 0 era la parcela sin control y 5 el control eficaz. El análisis se determinó por medio de aros de 56 centímetros, los cuales se tomaron como referencia en 4 partes de cada parcela, realizando un promedio de las 3 repeticiones que se hicieron. Y esto es un resumen, se trabajaron con coadyuvantes de punta, pero acá lo interesante es lo siguiente: se trabaja con el 100% de la dosis y con el 60% de la dosis. Fíjense que sin coadyuvante, con los herbicidas solo, con ninguna de las 3 pastillas hubo control. ¿Qué pasó con la ATR, con las gotas uniformes cercanas a 200 micrones? El control fue a escala 4. Con la ADI, ya con gota un poco más grande, bajó, y por supuesto con la super antideriva, menor control. Cuando pasamos al 60% de la dosis, parejo entre lo que es la conohueco con 28 litros y 72 litros con la de baja deriva, y cae bastante la asistida por aire. Entonces, más que nada el ensayo, hay que seguir haciendo ensayos porque hay muchas variables para manejar, pero lo que demuestra es la importancia de usar un buen coadyuvante a la hora de las aplicaciones. En aplicaciones aéreas, ustedes calculan, esto es un iTractor de agroaire en Chaco. Ese iTractor, un 502, viene a 235 km por hora, a 4 metros de altura, y ahí tenemos aspersores Microner y estamos haciendo gota de 150 micrones. Si hay gota que se estresa, es justamente la del avión. Por más que el avión empuje hacia abajo, esa gota sale alto, o sea, bastante alto y a mucha velocidad. Estas son las tarjetas que se puede llegar a lograr usando buenos productos. Por supuesto, enfrentando la tarjeta a 45 grados hacia el lado del viento. Ahí tienen 9 litros, las gotas tienen 150 micrones. Hay que ser muy estricto acá con la uniformidad de la gota cuando empezamos a bajar los caudales. Y bueno, y les muestro algo en intensivos. Esa es una aplicación de preemergente, predimentalina en papa. 250 litros con la máquina. Y aplicación con dron. Lo mismo con 10 litros. Ahora está todo el mundo desesperado. Y resulta que muchos que cuestionaban el tema de los bajos caudales están desesperados con el tema de los drones. Perfecto. Volar un dron es fácil. Aplicar con un dron no es fácil, porque hay que saber de tecnología de aplicación. Entonces, con 10 litros, ahí tiene la aplicación de Pedimentalin con el dron. Por supuesto que esa aplicación queda mucho mejor que con la de 250 litros, ¿no? Pues son gotas demasiado grandes. Oscar Irusta de Agrovans, eso es en Mendoza. Tenemos que medir las condiciones ambientales. Si voy a usar este anemómetro, termohigrómetro, tengo que usar esta tabla. Siempre voy a relacionar la temperatura con la humedad relativa usando esta tabla. Fíjense que ahí estamos muy jugados, 40-40. O puedo tener estos aparatos que ya son un poco más caros para sacar el delta T y ya considerar el tema del viento. Esto es mucho mejor, por supuesto, pero bueno, lo importante es tener algo para medir temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento. Si puedo tener este aparato, mejor. Y el uso de los antivaporantes, principalmente lo que se conoce es el uso de aceite o combinaciones, es clave la estabilidad de emulsión. No es lo mismo esto que esto. Lo más caro que lleva el bidón de aceite
Cuando ustedes compran aceite, usen aceite metilado, si van a usar, no usen más el aceite desgomado, no sirve el aceite desgomado para agricultura, no tiene prácticamente emulsionante y se separa muy rápido la fase oleosa. Entonces, si se me va a pasar esto, cuando yo esté en el avión me va a pasar esto, voy a tener el aceite arriba con los productos afines al aceite y acá el agua con los productos afines al agua. Lo mismo pasa en los tanques de las máquinas. Si los aceites son muy malos, los coadyuvantes son malos, son baratos, por supuesto, por más que ustedes le agreguen más cantidad, no van a solucionar el problema. Esto no se mezcla nunca, por más mezclador que quieran, y a medida que va trabajando la máquina, va a salir aplicación distinta, va a salir primero el agua con los productos relacionados al agua, afines al agua, y después el aceite. Y ese aceite se le va a ir pegando a las paredes del tanque, y va a ser muy difícil después lavar la máquina. Estas son fotos de laboratorio de Meter. Fíjense que cuando uno trabaja con productos que tienen baja cantidad de emulsionante, se separa el aceite del agua. Acá está en forma computarizada. Entonces hay una concentración de producto en un punto. Ese es el famoso efecto lupa, o sea, no es un problema óptico que tengamos una lente, que la gota forme una lente y me queme la hoja. No, es concentración en un punto. Lo que habría que lograr es eso, que la gota esté distribuida el principio activo y el coadyuvante en forma uniforme, porque ¿qué va a pasar después con esto? Cuando la gota se apoye sobre la hoja, principalmente los productos entran por difusión pasiva, por un gradiente de concentración, donde hay mayor concentración a donde hay menor. Esta es una gota con menor cantidad de agua y la misma cantidad de activo con mayor cantidad de agua. Siempre la gota más concentrada va a entrar más rápido. Horario de aplicación también importante, no es lo mismo aplicar acá, bien a las 10 de la mañana, cuando esto está todo achaparrado, que aplicar cuando esto está turgente. Lo mismo pasa con las malezas. Si ustedes tienen estrés, es preferible que esperen que la maleza recupere turgencia a la noche y apliquen hasta la mañana cuando la maleza se empieza a achaparrar. ¿Qué pasa? Cuando la maleza está achaparrada, esta será es un cuero que cubra la planta para que la planta no se deshidrate. Lo mismo va a pasar con los productos que queramos aplicar que no son afines a la cera. Cuando esta planta se hidrata y recupera turgencia, la cutina, que es lo que se hidrata, hace que esta cera se raje. Bueno, parte de la función de los coadyuvantes es justamente el efecto de la penetración. Y siempre usen tensioactivo, siempre usen tensioactivo. ¿Por qué? Porque las malezas tienen pelo, los cultivos tienen pelo, las hojas tricoma, los insectos, tenemos que bajar la tensión superficial porque, bueno, ya en charlas que ha dado el ingeniero Igarzábal se demuestra que gran parte de los productos que son de contacto entran por los espiráculos. Bueno, muchas gracias por la atención. No importa cuántos recursos tengamos a disposición, si no los sabemos usar nunca serán suficientes. Muchas gracias, les dejo mi mail y las redes. Estoy trabajando en las redes con un asesor y subo todos los trabajos. Gracias por la atención. Lo acabamos de escuchar a Esteban Frola.